glaucoma afecta a más de 66 millones de personas en el mundo y aproximadamente 6.8 millones de ellas padecen de ceguera bilateral. La ceguera causada por esta patología es irreversible y ocupa la posición número 2 entre las causas de ceguera a nivel mundial. De este tema, solicitado por muchos televidentes de nuestro programa, hablaremos hoy en Saludarte. Una nube blanca en cada ojo y veían muchos destellos. Doctor, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad multifactorial, en la cual el aumento de la presión intraocular lleva consigo un daño del nervio óptico de la capa de fibras neuroretinianas, que estas a su vez van a traducir un daño en el campo visual de los pacientes. No es hasta estadios ya más avanzados de la enfermedad donde hay una pérdida visual ya considerable. En este caso es irreversible. Sabía que existía esa enfermedad, pero no tenía idea de los síntomas. ¿Siempre da síntomas el glaucoma? Generalmente el glaucoma es asintomático. Existen, como les decía, diferentes tipos de glaucoma y el más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto, que este es completamente asintomático. Hay otros tipos de glaucoma, ya glaucomas secundarios o glaucomas de ángulos estrechos, que sí dan dolor, dan algunas molestias oculares, que hacen al paciente acudir a los servicios de salud y ahí es donde se diagnostican. Pero generalmente el glaucoma más frecuente no da síntomas, es completamente asintomático y constituye un problema porque el paciente ya tiene la enfermedad va avanzando y va dañando lo que es el nervio óptico y el campo visual y el paciente no lo sabe y es principalmente el mayor problema que tenemos con el glaucoma. Yo empecé en el 19, creo que fue en agosto del 19, creo que fue. Llegué al Miguel Enrique más o menos un mes después. Y hasta ahora, hasta el día 9 que llegué aquí a este hospital. ¿En su caso considera que tuvo un avance rápido este padecimiento? Sí, avanzó bastante, precipitada, bastante. Y de agosto para acá, más todavía. ¿Tiene clasificaciones este padecimiento? Sí, el glaucoma se puede clasificar de varias formas. Nosotros nos gusta mucho la clasificación en que lo subdivide en glaucomas primarios y glaucomas secundarios. Y estos a su vez en ángulo abierto y ángulo cerrado. Y ahí entonces es la diferente génesis que puede tener los glaucomas y la diferenciación en cuanto a tratamiento que pueden tener unos u otros. Y en cuanto llegué me prestaron todas las atenciones habidas y por haber. Enseguida me dieron rayo láser, me hicieron el campo visual y hasta el martes pasado, que bueno, me operaron del ojo derecho. Dependiendo de la lesión, el glaucoma puede ser de una gravedad u otra. Los más comunes son el glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Y el más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto. Este se estima que aproximadamente para el 2040 haya 112 millones de pacientes con esta enfermedad a nivel mundial. En nuestro país igual constituye la segunda causa de ceguera luego de la catarata. Y en el caso de la ceguera irreversible es la primera causa de ceguera irreversible en el país y en el mundo. Ya el glaucoma de ángulo cerrado tiene un porciento menor, quizás 4 millones de pacientes alrededor a nivel mundial pueden padecer esta enfermedad y este es el tipo de glaucoma que les decía, si da sintomatología, da dolor, da manifestaciones ya de vagales, con vómito, dolor intenso, ocular, que hace al paciente acudir a los servicios de salud. A mí la presión ocular no me bajaba. Yo cada 3 días yo tenía que correr. Siempre la tenía, llegué a tener el 60. No me bajaba. No me bajaba y entonces ya, hasta que llegué aquí, determinaron de que había que operarme, porque era demasiado alta lo que la tenía. No me podía, según mi médico, no me podía seguir subiendo la presión así como me subía. Los glaucomas, como les decía, de ángulo cerrado tienen un factor de riesgo en relación a las características oculares. Son ojos pequeños, son pacientes hipermétropes, con cámaras anteriores estrechas, en los cuales existe una alteración en la anatomía del ojo que hace que el humor acuoso no pueda circular libremente y empieza a hacer bloqueos, primeramente intermitentes hasta que hace un bloqueo que ocurre un cierre angular primario agudo, que es el que acude al cuerpo de guardia ya con un dolor intenso, con sensación de vómitos, mareo, y las presiones están muy elevadas, por encima de 50-60 milímetros de mercurio. El glaucoma constituye un grupo de enfermedades con ciertas características en común, como la excavación de la pupila y la atrofia del nervio óptico, con pérdida del campo visual y aumento de la presión intraocular, lo cual es nocivo para este nervio óptico. Este último, el aumento de la presión intraocular, es considerado un factor de riesgo en la aparición del glaucoma y es el único que puede modificarse. Como es el tipo de glaucoma que da síntomas, el paciente acude a los servicios de salud y se puede tratar oportunamente.
evitando así las complicaciones ya más severas de la enfermedad. El otro glaucoma, el glaucoma primario de ángulo abierto, entre los factores de riesgo que se le pueden invocar, quizás sean factores de riesgo de herencia familiar, aunque no necesariamente si tiene la familia con glaucoma puede desarrollar glaucoma, pero sí se ve una tendencia familiar al glaucoma. Son pacientes donde la miopía puede ser un factor de riesgo, es decir, existen otros tipos de factores de riesgo a diferencia del glaucoma de ángulo estrecho. Existen glaucomas también secundarios a alteraciones oculares o alteraciones sistémicas que son glaucomas que tienen como característica que van en relación con la causa que le está dando origen. No es una causa primaria ocular, sino causa de alguna enfermedad sistémica, como el caso de las artritis reumatoideas, algunas inflamaciones sistémicas o enfermedades autoinmunes que como consecuencia conllevan un aumento de la presión intraocular y ahí, bueno, el paciente desarrolla glaucoma. Me diagnosticaron, me hicieron un rayo láser, pero no resolví con el rayo láser. Y entonces me hicieron el campo visual y si estaba preparada, se podía operar. Se pudo y me operaron. ¿Cómo es el diagnóstico del glaucoma? El diagnóstico del glaucoma es simple, en el sentido de que uno de los principales signos críticos que tiene es el aumento de la presión intraocular. Y en todo el territorio nacional tenemos recursos, ¿no?, para hacer la toma de presión intraocular en todos los servicios oftalmológicos que tiene el país. Y lo otro es un examen de fondo de ojo, un examen oftalmológico general, que incluye un fondo de ojo donde se ven las características típicas del nervio óptico glaucomatosa, como es el caso de la pérdida de fibras neuroretinianas, el adelgazamiento del anillo en algunos sectores que son característicos de glaucoma, y el aumento de la excavación, que es quizás el signo que más la población conoce. La excavación es una estructura que tiene el nervio óptico, que es como tener otras partes del cuerpo, como tener orejas, nariz, oído. Bueno, todos los nervios ópticos tienen excavación. ¿Qué pasa con el glaucoma? Que la excavación aumenta a expensas de la pérdida de fibras neuroretinianas. Le hago esta salvedad porque muchas personas vienen alarmadas porque le encontraron excavación en el examen de rutina de fondo de ojo. Y realmente excavación es una estructura del ojo. Lo que pasa es que en el glaucoma ya sí cambia, aumenta de tamaño, pero es un aumento característico, como que sigue un patrón característico en el glaucoma, y ese sí es el que necesita ya un seguimiento y un diagnóstico más certero para instaurar el tratamiento oportuno. Yo pensé que iba a perder la visión y me pusieron mi tratamiento, pero yo no veía con el tratamiento mejoría. No veía mejoría porque ya la tenía muy avanzada. Y entonces verdaderamente con lo que resolví más o menos fue con los rayos láser, pero me bajó pero muy poco. Y entonces ya el doctor determinó que había que operarme porque no me bajaba la presión como debería de bajarme. No me bajaba. ¿Qué tan rápido avanza este padecimiento? La brevedad o el tiempo en que un glaucoma se desarrolla va en dependencia, primero del tipo de glaucoma y segundo del momento en que le hagamos el diagnóstico. Ya si logramos establecer el diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad, que se le puede instaurar un tratamiento oportuno, el glaucoma va a avanzar más lentamente y va a progresar, quizás no con la velocidad que lo haría si mantiene desapercibido, si no se realiza el diagnóstico ni se pone tratamiento al paciente. En estos casos sí puede avanzar mucho más rápido. Hay otros tipos de glaucoma que son glaucomas secundarios, como le decía al inicio. Estos tipos de glaucoma van a avanzar en dependencia entonces de la causa que le está dando origen. Y a veces son hasta más difíciles de manejar, de tratar, porque se establece círculos viciosos entre la enfermedad que está desencadenando el glaucoma y bueno, el propio glaucoma como tal. En estos casos sí quizás el pronóstico es más reservado, pero igual, en todos casos, quien nos va a enlentecer o a acelerar la progresión es que hagamos el diagnóstico más temprano y bueno, se instaure el tratamiento en el momento oportuno. No, en mi caso tuvo que hacer cirugía. Tuvo que hacer cirugía porque ellos trataron de que yo resolviera con los tratamientos, pero no se pudo. Una de las especialidades quizás que más se ha favorecido con el desarrollo científico-técnico ha sido el glaucoma. En la actualidad existen tratamientos láser que modifican la zona de drenaje ocular y hacen que la presión intraocular disminuya, y con esto entonces es uno de los tratamientos quizás menos invasivos, tratamientos que el paciente tolera mejor, que se puede repetir incluso varias veces y evita la necesidad de requerir los colirios hipotensores
que muchas veces el paciente no lo cumple adecuadamente, muchas veces no tiene la disponibilidad del colirio. Estos tratamientos láser en la actualidad existen y nuestro instituto, bueno, cuenta con ellos. Hay otras líneas de tratamiento, quizás que es la más convencional, que es iniciar tratamiento con colirios hipotensores. Existen diferentes líneas de tratamiento. Los pacientes que padecen glaucoma los conocen perfectamente, que es el timolol, la dorzolamida, el latanoprol, que van encaminadas a reducir la presión intraocular. Estos necesitan un régimen de una disciplina, de aplicarlo diariamente para mantener los valores de presión que sean seguros para evitar el daño glaucomatoso. Conmigo han comentado varias personas que tienen glaucoma, digamos, por ejemplo, dice, yo resolví con la J, a mí no hubo que operarme, pero bueno, yo digo de que mi glaucoma es crónica, no me parece que pueda resolver con la J. Los médicos hicieron todo lo posible para que yo resolviera con ella, pero no se pudo, como no se pudo, determinaron que tenía que operarme. Ya si el paciente tiene un glaucoma muy avanzado o no logra el control tensional con los colirios o con el láser, ya sí se invoca ya el tratamiento quirúrgico incisional. Este tratamiento, existen también varias alternativas de tratamiento para el láser. La cirugía más antigua, que es la llamada cirugía antiglaucomatosa convencional, que es la trabeculectomía, es como se llama, un nombre un poco difícil, pero es ya muy conocida por todos los pacientes, que va encaminada en derivar los líquidos que hay en el ojo, en este caso el humor acuoso, hacia un reservorio extraocular con la formación de una ampolla. Pero igual tiene como inconveniente que los propios mecanismos de cicatrización del organismo tienden a hacer que falle, quizás con un tiempo de 5 o 10 años, depende de los pacientes y depende de la capacidad de cicatrización que tengan los pacientes. Nosotros los cubanos, los latinos como tal, por el mestizaje que tenemos, cicatrizamos mucho y por eso que muchos pacientes operados ya al cabo de los 5 o 10 años necesitan otro tipo de intervención, ya sea para modificar la cicatrización o ya sea para lograr un descenso de presión intraocular, porque ya a esta altura no se va logrando adecuadamente. Ya en la actualidad también existen nuevas líneas de tratamiento quirúrgico, que son la llamada cirugía mínimamente invasiva, que a través de pequeñas incisiones se logra modificar estas vías de drenaje oculares y así alcanzar el control tensional, es decir, de tensión ocular adecuada para que no progrese el glaucoma. Igual nuestro instituto ha desarrollado técnicas mínimamente invasivas con este fin, que no son tributarias para todo tipo de pacientes, sino en aquellos pacientes que quizás tengan un estadio leve o moderado de la enfermedad y necesiten un tratamiento quirúrgico. A mí me estaba subiendo la presión de los ojos y yo no tenía idea qué era la presión de los ojos, y todo era por no llegar a una consulta. Porque después me doy cuenta, cuando empiezo a tratarme y los médicos a explicarme, que ya anteriormente a mí me subía la presión de los ojos. Cuando yo empecé con los primeros síntomas, yo como que me demoré un poquito para llegar al médico. Tenía que haber llegado antes, porque ya cuando llegué demasiado tarde. Estas alternativas de tratamiento, ya sea las de colirio, las del láser o las quirúrgicas, debemos personalizar al enfermo, en este caso con glaucoma, porque no todos van a llevar todo tipo de tratamiento. Hay un tratamiento que van a ser más factibles para un paciente que en otro, y hay ocasiones en que, a pesar del paciente estar operado, como les decía, es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, muchas veces operarlo no quiere decir que hemos curado al paciente. Operarlo es para controlar la presión intraocular. Necesita un seguimiento periódico y muchas veces, además de la cirugía, necesitamos también el apoyo de colirios hipotensores para lograr ese descenso de valores de presión intraocular a valores más adecuados y menos dañinos para el paciente. No se puede prevenir el glaucoma, la mayoría de las personas no presentan síntomas, pero sí puede prevenir la pérdida de la visión. Si está en riesgo, debe realizarse un examen oftalmológico completo antes de los 40 años. Diagnosticar el glaucoma oportunamente garantiza un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludar.